Bienvenidos a un nuevo video aquí en nuestro curso de programación básica en Nogara Dev Code. El día de hoy vamos a seguir hablando de variables, pero vamos a estar hablando acerca de los enteros y de los flotantes o dobles. Así que vamos a ir a nuestro Visual Studio Code. Vean que aquí ya tengo todo preparado, lo estoy dejando igual que la clase anterior. Lo único que hice fue cerrar mi archivo. Ustedes deberían de tenerlo así. Entonces nada más le dan aquí en cerrar y vamos a ver cómo podemos trabajar utilizando diferentes archivos sin tener que cerrar nuestro servidor. A ver, entonces vean. Lo que voy a hacer aquí es, ya tengo mi carpeta con los archivos de la clase pasada. Ahora voy a crear una nueva carpeta para la clase de hoy. Entonces aquí en donde dice curso Nogara, no aquí, aquí donde dice curso Nogara, vamos a dar clic derecho y nuevo folder. Voy a poner clase 2 y ahora aquí voy a crear otra vez un archivo HTML, un main.js, y esto pasa mucho y es que cuando tú creas una nueva carpeta te va a pasar que le das clic derecho, nuevo folder, clase 2 y se creó adentro de esta carpeta. Entonces aquí tú estás creando el archivo o más bien esta carpeta adentro de clase 1. Esto no nos sirve, no. Yo quiero que clase 2 esté afuera de clase 1. Entonces aquí voy a eliminar esta carpetita. Ya se eliminó. Entonces por eso te decía que le tienes que dar clic derecho aquí donde dice curso Nogara. Cuando das clic derecho aquí en curso Nogara, el folder se va a crear de esta forma. Porque si tú das clic derecho aquí en esta carpeta, pues se va a crear en esa carpeta. Este es un error muy común, así que si ya te pasó, borra esa carpeta y la vuelves a crear. Pero recuerda que sea aquí en curso Nogara. Ok, entonces ahora vamos a crear igual como siempre nuestro archivo index.html. Aquí escribimos HTML 2.5. Vamos a crear nuestro archivo de JavaScript que es main.js. Y aquí nada más recuerden que en el HTML tenemos que linkear lo que sería nuestro JavaScript. Entonces escribimos script 2.src y aquí escribimos main.js. Le damos guardar y lo vamos a cerrar. Y ahora ya no vamos a dar clic derecho y abrir con Live Server. Lo que vamos a hacer es que de este lado yo ya tenía abierto Live Server. Vean que dice aquí clase 1. Entonces lo único que vamos a hacer es cambiar la ruta. En vez de que diga clase 1, aquí lo que tengo abierto es esta clase de aquí. Entonces ahora quiero abrir la clase 2. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Solo tienes que poner clase 2. Y ya tenemos aquí nuestro nuevo archivo de JavaScript. Entonces, como les dije al principio del video, vamos a ver lo que son enteros y flotantes. Esto lo voy a comentar. Entonces, una forma de comentar rápido nuestro código en JavaScript es seleccionar el texto que queremos comentar y vamos a utilizar la tecla Shift más la tecla Alt más la tecla A. Y de esta forma puedes comentar y descomentar código súper rápido. Hay más metacomandos. Este es el que yo utilizo. Si quieres investigar más otros metacomandos para comentar, puedes hacerlo. Yo utilizo este, así que es el que me verás utilizar durante todo el curso. Ya la clase pasada estuvimos trabajando con variables. Entendimos qué es una variable, cómo se asigna, cómo se declara y cómo se reasigna. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver los tipos de datos que tú puedes guardar en una variable. Entonces lo que vamos a ver o lo que vamos a aprender hoy son los tipos de datos. ¿Qué es un tipo de dato? Pues bueno, vamos a tomar o retomar más bien la analogía que teníamos de la mudanza. Cuando tú te estás mudando, puedes separar tus cosas en categorías. Por ejemplo, toda la ropa va a ir en una caja, a pesar de que tienes pantalones, de que tienes camisas, de que tienes shorts, de que tienes diferentes tipos de ropa. A fin de cuentas es ropa. Entonces, toda la ropa la puedes tratar igual y meterla en una misma caja. Todos mis cubos Rubik's, a pesar de que todos son cubos Rubik's, son de diferente tipo. Vean que tengo ahí, bueno, existen muchos tipos de cubos. Hay algunos cubos que ni son cubos, sino que son esferas, pero a fin de cuentas se denomina como cubos. Entonces todos estos cubos los puedo tratar de una forma igual y meterlos en una misma caja. A eso se le llama tipo de dato. A los tipos de información que tú puedes guardar. Por ejemplo, existen números, existen nombres, existen tipos de datos un poco más complejos que iremos viendo durante el curso, pero por el momento vamos a ver lo que se llama entero flotante o mejor conocido como números. Entonces vamos a crear una variable
que se llame, por ejemplo, platos, ¿no? Porque como estamos en nuestra mudanza, pues vamos a estar ahí, necesitamos una caja, ¿no? Para llevar los platos. Entonces, en esta variable que se llama platos, yo voy a guardar o asignar lo que sería el valor de 10. Esto quiere decir que en esta caja yo voy a guardar 10 platos. Le doy guardar y si de este lado trato de acceder a la variable, tenemos que poner el nombre que se llama platos, le doy enter y vean que me dice 10. ¿Ok? Entonces aquí estoy guardando un número. Estoy guardando un número entero. ¿Ok? En JavaScript todos los números son iguales. ¿A qué me refiero con esto? Si vienes de otro lenguaje de programación como Java, como C++, existe algo que se llama tipado de datos. El tipado de datos lo vamos a ir entendiendo más adelante, pero a grandes rasgos es que tú no puedes sumar 10 más 10.5. ¿Por qué? Porque uno es un entero y el otro tiene un decimal. Se podría considerar una fracción, pero en programación se les conoce como flotantes. Esto quiere decir que un flotante puede utilizar punto decimal. Entonces, tú no puedes sumar enteros con números flotantes en programación o en algunos lenguajes de programación. En JavaScript no importa si tienes punto decimal, si tienes enteros o si tienes números negativos. Hay lenguajes en los que tampoco puedes hacer operaciones matemáticas si tienes números negativos y números positivos o flotantes. Entonces en JavaScript no importa. En JavaScript tú puedes sumar positivos con negativos, con números flotantes, con fracciones y vamos a darnos cuenta que JavaScript hace cosas un poco raras más adelante. Pero por el momento entonces vamos a entender que existe algo que se llaman tipos de datos. Y el tipo de dato que vamos a ver hoy es números. Bueno, aquí me faltó un acento. Vamos a ver números, ¿ok? Entonces, dentro de los números existen los enteros y los flotantes. Aquí ya tenemos un número entero, que sería un número 10. Y vamos, por ejemplo, a crear aquí variable y vamos a poner aquí croquetas, no las croquetas de mi mascota. Me tengo que mudar y pues también tenemos que llevarnos las croquetas. Entonces esto va a ser igual a 1.5. Cierro con el punto y coma. Entonces aquí tenemos un flotante. ¿Por qué tengo 1.5? Pues bueno, porque solo tengo un costal y medio de croquetas, ¿no? Porque tenía ahí un costal de reserva y mi perrita ya se comió la mitad. Entonces tengo 1.5 costales. Esto de aquí es un número con punto decimal y en programación se conoce como número flotante. En otros lenguajes de programación se conoce igual como flotante. Entonces, para entender lo que estamos haciendo aquí, vamos a conocer un nuevo método o función que más adelante vamos a aprender a diferenciar entre método y función y como cosas ahí raras. Pero por el momento vamos a utilizar esta función que se llama console.log y vamos a abrir paréntesis y al final ponemos un punto y coma. Entonces, ¿para qué funciona console.log? Bueno, console.log lo que va a hacer es pintar información aquí en la consola, que es como lo hemos estado haciendo, pero nosotros lo estábamos haciendo de forma manual. Con manual me refiero a que tú venías al navegador y tú aquí tenías que escribir, por ejemplo, platos. Entonces ya te decía cuánto vale platos. Una forma más rápida de hacerlo es utilizando esta función o método que se llama console.log. Yo selecciono platos o el nombre y lo puedo poner aquí. Entonces lo que yo estoy diciendo es, mira, por consola vas a mandar esta variable que se llama platos. Le voy a dar guardar y vean que ahora ya solo me sale un 10. ¿Por qué? Pues bueno, yo estoy diciéndole que por consola me imprima el valor de platos. Entonces, lo que hace el navegador o lo que hace JavaScript es decir, ok, tengo que buscar esta variable que se llama platos y platos tiene guardado el valor 10. Entonces aquí es como sustituir y en vez de que imprima platos me va a imprimir un 10 porque platos vale 10. Entonces de este lado me imprime el 10. También si yo imprimo croquetas, vean que ahora me imprime 1.5. Entonces de aquí en adelante podemos utilizar el console.log o podemos acceder a nuestras variables de forma manual desde la consola, no pasa nada. Ahora bien, ¿esto para qué nos funciona o por qué se los estoy diciendo? Bueno, lo que voy a hacer es que tú en JavaScript puedes hacer operaciones matemáticas como si fuera una calculadora. Puedes hacer 10 por 3, 4 por 5, lo que tú quieras. Entonces aquí en donde dice console.log vamos a hacer una operación matemática muy sencilla. Como por ejemplo 10, vamos a cambiar los números, vamos a cambiar 5 más 5. 5 más 5 es igual a 10, entonces por consola me imprime un 10. Si yo aquí hago 5 más 5.98, me va a salir 10.98.
Si yo le pongo aquí 5 más un número negativo, para poner un número negativo solo hay que poner aquí el menos. Entonces vean que me sale menos 0.98 y bueno, aquí tenemos un pequeño error del cual estaremos hablando tal vez en un curso más avanzado. Pero a lo que voy es que en JavaScript podemos utilizar y hacer operaciones con los números. No importa si son números enteros, si son números positivos o, por ejemplo, vamos a crear aquí una variable y vamos a poner aquí dinero es igual a menos 500, ¿no? Porque me cobró el de la mudanza y me quedé sin dinero, entonces ahora debo dinero en vez de tener dinero, ahora debo dinero. Entonces vean, tenemos números positivos, números flotantes y números negativos. Y en JavaScript tú puedes hacer operaciones básicas con todos estos números o con todos estos tipos de números sin importar si es entero, si es flotante o si es negativo, a diferencia de otros lenguajes de programación. En otros lenguajes de programación no podrías hacer estas operaciones porque son de tipos diferentes, pero en JavaScript cuando hablamos de números, solo tenemos un solo tipo. O sea, números son números. A JavaScript no le importa si es positivo, si es negativo, si es una fracción. Nah. Para JavaScript los números son números y punto. El primer tipo de dato que vamos a conocer en JavaScript se llama números y podemos utilizar enteros, punto decimal o números negativos. Así que esto es todo lo que vamos a ver por el día de hoy. Aprendimos qué son los tipos de datos. Existen muchos tipos de datos que más adelante los vamos a ir entendiendo, pero el primer tipo de dato que conocemos sería números. Así que nos vemos en el siguiente video.